Vamos a continuar en esta noche con más aspectos sobre la festividad de Pesaj. Estas fiestas del Eterno que revelan el plan de redención en el Mashiach. Como les decía, en el libro de Bereshit, capítulo 1, aparecen los 7 días de la creación. Y la verdad, estos 7 días de la creación lo que están hablando es este mismo plan de redención, pero lo está abordando desde otro punto de vista. Y las fiestas del Eterno las está abordando ahora de manera más detenida, pero está hablando también del plan de redención del Eterno, el cual cumplirá en estos 7,000 años de historia. Y la fiesta más importante es Pesaj, y es la primera de las fiestas en el calendario del Eterno. Nuestro Padre, Él estableció que esta festividad sería llevada a cabo el día 14 del primer mes. Si nosotros vemos, por ejemplo, el día que celebró Yeshua, Yeshua la celebró así, el día 14 del primer mes, como el Eterno había ordenado, ya que el día siguiente él tenía que ser sacrificado, ¿no? Entendiendo que el día bíblico se cuenta de la tarde hasta la tarde del día siguiente, desde la caída del sol, que decimos así, para fines prácticos es a las 6 de la tarde y va hasta las 6 de la tarde del día siguiente, porque es lo que presenta el libro de Bereshit en el capítulo 1. Ahí en el capítulo 1, en el verso 5, por ejemplo, dice: y llamó Elohim a la luz día, y a la oscuridad llamó noche. Así que hubo tarde y hubo mañana. Y por eso los días se cuentan bíblicamente conforme a la Torah de esta manera, de 6 a 6. Llamó Elohim a la luz día, y a la oscuridad llamó noche. Así que hubo tarde y hubo mañana. El día 1. En el verso 8, y llamó Elohim a la expansión cielos, y fue la tarde y fue la mañana. Día 2, tarde y mañana. En el verso 13, y fue la tarde y fue la mañana, el día 3. En el verso 19, y fue la tarde y fue la mañana, el día 4. En el 23, y fue tarde y fue mañana, el día 5. Y en el 31, y vio Elohim todo lo que hizo, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue tarde y fue mañana, el día 6. Entonces, debido a esto, en el calendario, tanto en el calendario del Eterno como en el calendario de Hillel, que es el calendario que rige hoy al pueblo Yehudí, se cuenta así. Se cuenta desde la tarde, desde la caída de la tarde, hasta la caída de la tarde del día siguiente. Y esto comprende este día de 24 horas. Normalmente se divide en periodos de 12 horas, pero no siempre es así, porque no todo el año, no en todo el año los días son lo mismo. Hay partes del año donde los días son más largos que la noche, y hay partes del año donde las noches son más largas que el día. Pueden haber 14, 15, hasta 17 horas y casi no se percibe, pero es así. Pero para entender, digamos, de manera general, la tarde, cuando comienza a anochecer, se extiende aproximadamente desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Ese trayecto sería lo que el Eterno habla de la tarde. Y la mañana iría desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, o sea, lo que es el día. Por eso él aclara eso en Bereshit 1:5.
donde él dice, y llamó Elohim a la luz día, y a la oscuridad llamó noche. La luz del día entonces va desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Todo el espacio de tiempo donde hay claridad. Eso es el día. Y la tarde es todo el espacio de tiempo donde hay oscuridad. Entonces, para fines prácticos, pues serían periodos de 12 horas. Aunque les digo, no es exacto porque, digamos, en la realidad no es así. Pero para estudiar y para poder entender cómo podemos celebrar las fiestas, los dividimos así, en periodos de 12 horas. De 6 de la mañana al mediodía se considera como la mañana del día. Y del mediodía hasta las 6 de la tarde se considera la tarde del día. Ahora, cuando dice Shemot entre las dos tardes, recuerda, en Shemot 12:6, también habla de este periodo del día que va desde el mediodía hasta las 6 de la tarde, que es exactamente a las 3 de la tarde. Y 3 de la tarde es la hora novena del día, contando desde las 6 de la mañana. Si usted cuenta desde las 6, 3 de la tarde es la hora novena. Porque hay muchos pasajes en la palabra que hablan así, la hora sexta, la hora novena, entonces uno debe entender cómo es que tiene esquematizado el día para poder entender. Entonces el día bíblico, la tarde sería desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Y el día pues sería desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. La hora novena, contando desde las 6 de la mañana, sería las 3 de la tarde. Y aquí hay algo interesante que nosotros debemos ver, y es el cumplimiento profético de esto, aunque, como les digo, se puede conocer también de esta manera, de dividir el día, hablando de 6 de la mañana a 6 de la tarde, dividirlo en dos periodos. Y sería la mañana del día y la tarde del día. Pero hay algo también tremendo aquí, que es el día de las dos tardes. Porque estaba apuntando de una manera profética a el día exactamente de la muerte de Yeshua. Y como Daniel ya lo había profetizado, que el Mashiach moriría a la mitad de la semana. Por eso es muy importante esa profecía de Daniel. En Shemot capítulo 12, verso 6, dice, hablando de el cordero, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Entonces la degollará toda la congregación de Israel entre las dos tardes. Por eso es que cada festividad es importante ver los detalles que presenta. Ahora, en Marcos capítulo 15, verso 33, dice, al mediodía oscuridad cubrió toda la tierra hasta las 3 de la tarde. Esto es interesante. Al mediodía, si eso nunca pasa, pero al mediodía oscuridad cubrió la tierra hasta las 3 de la tarde. Recordemos que ya el Mashiach estaba en el madero. Él fue puesto ahí desde las 9 de la mañana, desde la hora tercera, y estuvo ahí hasta la hora novena. Pero al mediodía oscuridad cubrió toda la tierra, o sea, se anocheció al mediodía. Normalmente un eclipse dura poquito, dura 5 minutos, 6 minutos, pero es que aquí hubo una oscuridad de 3 horas. Y esto estaba apuntando a que él era el verdadero Mashiach, que era el verdadero Cordero de Elohim, el que estaba puesto ahí. Entonces esta sería la primera tarde a la que habla Shemot. Al mediodía se oscurece y cubre toda la tierra
las tinieblas hasta las 3 de la tarde. Sería la primera tarde. Ahora, en el libro de Mateo, si ustedes quieren acompañarme ahí también, libro de Mateo, capítulo 27, el verso 45, mire lo que dice. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, toda la tierra estaba cubierta de oscuridad. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, toda la tierra estaba cubierta de oscuridad. En Lucas capítulo 23, el verso 44 hasta el 49 dice: era ahora como el mediodía, oscuridad cubrió la tierra hasta las 3 de la tarde. El sol no resplandeció. Aquí da más detalles. El sol no resplandeció. También el parojé del templo se rasgó a lo largo de la mitad, de arriba abajo, gritando en alta voz. Y Yeshua dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi ruaj. Cuando el oficial romano vio lo que había pasado, comenzó a alabar a Elohim y dijo: realmente este hombre era el Sadik. Y cuando las multitudes se habían reunido para ver este espectáculo, viendo las cosas que habían ocurrido, regresaron a sus casas, llenos de tristeza, golpeándose en pecho, pues se sentían culpables. Todos sus conocidos, incluyendo las mujeres que le habían acompañado desde Galil, estaban de pie a la distancia contemplando todas estas cosas. Y en Yohanan capítulo 19, verso 28 hasta el 30. Después de estas cosas, Yeshua supo que todo había sido terminado, y para que la escritura se cumpliera, él dijo: tengo sed. Y un recipiente estaba lleno de vinagre. Empaparon una esponja de vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Cuando tomó el vinagre, Yeshua dijo: he aquí, todo está cumplido, e inclinó la cabeza y entregó su ruaj. Ahora, ¿qué era lo que estaba profetizado? Estaba profetizado que el Cordero de Elohim sería entregado entre las 2 tardes. Ahora, la segunda tarde ya es cuando se pone el sol del día normal. Y Yeshua muere entre estas 2 tardes. Y Yeshua murió a la hora 9 del día. Es lo que dice Mateo 27:45. La hora 9, pues es exactamente las 3 de la tarde, contado desde las 6 de la mañana. Toda la congregación deberá sacrificarlo. Eso es lo que dice Shemot 12:6. Toda la congregación deberá sacrificarlo. Toda persona que haya vivido en el planeta Tierra y haya pecado es culpable de la muerte de Yeshua. Toda la congregación deberá sacrificarlo. A lo largo de la historia se ha hecho o se ha culpado siempre a Judá. No, es que fueron los judíos los que lo mataron. Como vimos en las profecías mesiánicas del Tanaj. Dice que fue Elohim que quiso entregarlo. Pero cuando dice Shemot 12:6, toda la congregación deberá sacrificarlo. Está hablando toda persona que haya vivido en el planeta Tierra. Toda persona que haya pecado. No sé si usted ha pecado. Todos son culpables, todos somos culpables de la muerte de Yeshua, ya que Él murió por todos los pecadores. Como está registrado en Romanos 3.
Entonces no podemos seguir echando la culpa a los Yehudim de esto, porque este cordero está siendo entregado para toda la humanidad. Tal como está escrito, no hay nadie justo, ni siquiera uno. Por cuanto todos transgredieron y están arrancados de la presencia de Elohim. Ningún ser humano tenía el poder de quitarle la vida. Él mismo dijo, nadie puede tomar mi vida, es yo mismo que la entrego. Y Yeshua entregó su propia vida por nosotros, por su propia voluntad. A través de los años se ha acusado equivocadamente a los judíos de haber matado a Yeshua. Esto ha sido grave, esto ha sido una acusación gravísima, porque como resultado de esto que la religión ha logrado hacer creer al mundo, no, los judíos son los que mataron al Mesías. Como resultado de esta acusación, los judíos han sufrido terriblemente durante siglos. Todas las cruzadas que ha habido a lo largo de la historia es porque le echan la culpa de que mataron al Salvador. Y nosotros en esta festividad de Pesaj, una de las cosas que debemos hacer es, nosotros los que ya conocemos la palabra, es pedirles perdón a los judíos. Y dice, ¿por qué el pedirles perdón? Pues porque de una u otra manera también nos hicieron cometer este error. Y pedirles perdón con profundo y sincero arrepentimiento. Porque no es cierto, esto es una mentira. Y por eso necesitamos entender la escritura. Y que los Yehudim que nos escuchan, que nos leen, pues que también perdonen a aquellos que desconocen la verdad. Que no les pongan atención a esto. ¿Por qué? Porque la verdad es que cada uno de los pecadores somos culpables de la muerte del Mashiach. Yo soy culpable de la muerte del Mashiach. Y cada uno de ustedes debe decir, de verdad yo maté a Yeshua. Porque es que yo soy un pecador. Así como lo ha hecho todo aquel que ha pasado por este mundo. Porque Él murió también. Recuerdan que Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Él no es solamente el Cordero personal, el Cordero familiar, el Cordero nacional, sino el Cordero para el mundo entero. Ya que Él murió por toda la humanidad. Toda la congregación, toda la humanidad estuvo involucrada en la muerte del Mashiach. Y eso dice toda la Betzorá. Mateo, Matetiyahu, Marcos, Gilel, Lucas, Yohanan. Muestran cómo el Sanedrín, los sacerdotes, los romanos y el pueblo de Israel clamaban por la muerte de Yeshua. Y para que su sangre fuera derramada. Mire, por ejemplo, lo que dice Matetiyahu 27. Matetiyahu capítulo 27, verso 17. Así que cuando la gente se había reunido, Pilato les dijo, ¿a quién quieren que ponga en libertad? ¿Barrabá o Yeshua, llamado el Mashiach? Y lo entregó a ellos. En el 20, pero los principales Cohanim persuadieron a la gente que pidieran la libertad de Barrabán, que significa hijo del maestro, Barrabán, y que ejecutaran a Yeshua en el poste. Los principales Cohanim. ¿A cuál de los dos ustedes quieren que dejen libertad?, preguntó el gobernador. Barrabán. Ellos respondieron, Barrabán. Pilato les dijo, entonces, ¿qué debo hacer con Yeshua, llamado el Mashiach?
Todos ellos dijeron, se ha colgado en el poste, se ha colgado en el poste. Y en el 25, toda la gente respondió, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestra descendencia. La gente ni sabía lo que estaba diciendo. En el libro de Hechos, capítulo 4, desde el verso 26, los reyes de la tierra tomaron sus posiciones y los gobernantes se unen en asamblea contra Adonai y contra su Mashiach. Esto se ha hecho realidad en esta ciudad, puesto que Herodes, Poncio Pilato, con los Goín y el pueblo de Israel, todos se aliaron contra tu siervo Kadosh Yeshua, a quien tú hiciste Mashiach. Entonces estaba profetizado que toda la congregación debía sacrificarlo. Shemot 12:6, toda la congregación. Por eso vemos que todos participaron en la muerte del Mashiach. Y si usted hubiese estado ahí, también había lanzado piedras contra el Mashiach. No crea que no. ¿Por qué? Porque toda la congregación debería sacrificarlo. O sea, esa era la profecía. Toda la congregación debía participar en el sacrificio. La sangre debía ser rociada sobre la puerta. En Shemot 12:7 ellos tomarán algo de la sangre y la untarán en los dos postes y en el dintel, o sea, en la tapa de la puerta, a la entrada de la casa en donde lo coman. El verso 13 dice, la sangre servirá como señal que marca las casas donde ustedes están. Cuando yo vea la sangre, yo pasaré por sobre ustedes. Cuando yo golpee la tierra de Misraim, el golpe de muerte no los golpeará a ustedes. Y en el 22 dice, cojan un puñado de hojas de hisopo y mójenlo en la sangre que está en una jofaina y la untan en los dos postes y en el dintel del marco de la puerta. Entonces ninguno de ustedes saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana. Aquellos que creemos en el Mashiach, todos los que creemos en el Mashiach, recuerde que nosotros constituimos la casa de Elohim. Nosotros constituimos la casa de Elohim, la gran casa de Elohim. Y el único camino para entrar a la casa de Elohim es a través de la sangre derramada del Mashiach Yeshua. No hay otro camino. Somos esta casa y hay un único camino para entrar a la casa de Elohim. La sangre derramada de Yeshua. ¿Y quién es Yeshua? Yeshua es la puerta también. Por eso él dijo, yo soy el camino, pero él también dijo, yo soy la puerta. ¿Qué más dijo el Eterno en Shemot? Debe comerse la carne del cordero. Debe comerse la carne del cordero asada al fuego. Tanto el cuerpo como la sangre del cordero, que ya vimos que se refiere al cuerpo y a la sangre de Yeshua. Nosotros debemos comerla. Y nosotros comemos espiritualmente del cuerpo de Yeshua. Cuando comemos de su cuerpo, hoy representado por el pan, o sea, participamos de su cuerpo físico, espiritual, participamos de su ADN, participamos de su gen. Él nos agrega de su cuerpo también a nosotros. También representado por la palabra de Elohim. Al seguir la palabra de Elohim y al obedecer los mandamientos, estamos también comiendo de este cuerpo de Él. Cuando lo hacemos, lógicamente, de todo corazón,
cuando lo hacemos con emuná, cuando lo hacemos con amor, no porque nos están obligando. ¿Qué dijo el Eterno? Debe comerse la misma noche. Shemot 12:8. Todos sabemos, aún hoy se sabe que el juicio sobre Yeshua fue algo injusto, totalmente injusto. Él fue afligido y murió el mismo día. En Shemot 12:8 habla de la levadura. Debe comerse con pan sin levadura. La levadura representa el pecado. El pan sin levadura, por ende, significa sin pecado. Ahora, el cuerpo del Mashiach era sin pecado, pero él por nosotros se hizo pecado. Por eso veíamos en el simbolismo del pan, porque en la palabra, en el texto hebreo dice es lejem, porque él estaba llevando el pecado de todos nosotros. Y él nos ha instruido, y él nos instruye, y él nos ha dado su ruach para vivir una vida sin levadura, una vida kadosh, una vida sin pecado. Ahora él también dijo, debe comerse con hierbas amargas. Las hierbas amargas representan dos cosas para aquellos que han aceptado al Mashiach en sus vidas. En primer lugar, representa la esclavitud y las cargas que experimentamos cuando vivimos en el mundo. ¿Quién no fue un esclavo en el mundo del pecado, de los problemas, de las dificultades? Porque el mundo es un tipo de Egipto, es un tipo de Misraim, donde Hasatán es Faraón. Ahora, antes que hubiésemos aceptado a Yeshua en nuestras vidas, esta carga del pecado nos fue puesta por Hasatán. Esta carga de pecado, esta naturaleza, todos estos impulsos malignos fueron puestos por él. Cuando nos dejamos llevar por sus mentiras, por sus engaños, entonces pecamos a causa de nuestros deseos pecaminosos. Y estas hierbas amargas están representando eso, que hay veces que a usted lo atemoriza. Hay personas que han pecado, digamos, pecados más feos que otros, porque así pasa. Entonces muchos vienen con esas cargas y muchos vienen con todos estos problemas por los pecados que se cometieron en el pasado. Y es la primera parte de lo que representan estas hierbas amargas. Es toda esta vida amarga que usted ha tenido que vivir en el pasado sin el Mashiach. Y en segundo lugar, estas hierbas amargas representan las experiencias amargas que hemos vivido en nuestras vidas antes de que hubiésemos aceptado a Yeshua y antes de que hubiéramos decidido seguirle y entregar su vida. Para Yeshua, que es el Cordero de Elohim, su muerte en el madero fue una experiencia muy amarga. La peor de todas, tanto que él oró fervientemente por esto. Porque él tuvo que pagar por los pecados del hombre sin él haber cometido ningún pecado. Ahora, el cordero debía comerse también asado al fuego, como dice Shemot 12:8. El fuego simboliza el juicio. El fuego simboliza la purificación, el refinamiento. Ahora, Yeshua como el Cordero, él tuvo que descender a todos estos lugares de juicio después de haber muerto, después de partir de esta tierra. Nuestra emuná, nuestra confianza, nuestra certeza, nuestra creencia debe también ser puesta en juicio y debe ser probada por fuego para poder ser refinada y purificada. Y que quede solamente el oro puro, como dice Kefa. Este cordero no debía ser remojado en agua, no se podía comer sancochado, no, asado al fuego.
Las buenas noticias de redención de Yeshua no pueden ser diluidas, no pueden ser mezcladas, no pueden ser rebajadas, no pueden ser devaluadas. Debemos presentar esta verdad del Mashiach tal como es, sin quitarle absolutamente nada. Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Dice así, el verso 9. En verdad les digo, ustedes rechazan deliberadamente los mandamientos de Elohim para aferrarse a sus propias tradiciones. Eso es muy peligroso. Por lo tanto, con sus tradiciones, las cuales han sido pasadas a ustedes, anulan la palabra de Elohim y hacen otras cosas como esta. No podemos nosotros rebajar todo este plan de redención. No, es que yo quiero hacerme uno con el pueblo Yehudí. No, porque usted no puede comprometer la palabra del Mashiach. En la Pascua judía no se va a comer pan y vino como Yeshua lo representó, porque esto contiene una profundidad celestial de la obra de redención. Entonces, las buenas noticias de redención, la obra de Yeshua, la obra del Mashiach, no se pueden diluir. Por eso el Eterno habló, no, esto tiene que ser asado al fuego, esto tiene que pasar todas las pruebas. Esto no puede ser remojado, no se le puede echar agüita, no se le puede bajar la calidad del mensaje de la palabra. La cabeza, las patas y otras partes del cordero deben ser comidas. Todos los que creemos en Yeshua debemos alimentarnos de la forma de pensar de Yeshua, comer la cabeza. Debemos pensar como Yeshua pensó. Debemos siempre ponerlo en la posición de él cuando él estaba hablando la palabra. Las patas. Debemos andar como él anduvo. Las patas representan nuestro caminar. ¿Cómo debemos caminar como creyentes en Yeshua? Es un tremendo compromiso el que adquirimos. Caminar como este Yehudí caminó, como Yeshua. Claro, por su rúa, por su vida, no tratando de hacer una imitación como un actor, sino de una manera real. Y además dijo que el cordero debe comerse apresuradamente. ¿Por qué apresuradamente? Porque usted debe apresurarse a dejar Egipto. O sea, no puede seguir acariciando el pecado. Usted no puede seguir acariciando a Egipto. No puede seguir acariciando el mundo. No puede seguir acariciando el pecado. No puede hacerle ojitos al pecado, sonrisas. Debe comerse apresuradamente. Debemos apresurarnos a dejar Egipto, a dejar todo aquello que desagrada al Eterno, todas las influencias del mundo. Debemos encaminarnos con presteza, con ligereza hacia la vida del Mashiach. Correr. Debe comer con los lomos ceñidos. Shemot 12:11. ¿Qué es los lomos ceñidos? El deseo de servir y obedecer a Elohim de todo corazón. Ceñirnos para obedecerle de todo corazón. Nuestro lomo espiritual es la verdad de la palabra de Elohim. Los pies deben estar calzados. Shemot 12:11. Representan nuestro caminar con Elohim, siempre listos a hacer la obra del Eterno, siempre listos a hacer cumplir la palabra del Eterno. Algunas escrituras se refieren a los pies calzos o calzados, como Isaías 52:7. Nahum 1:15 también, Romanos 10:15.
Se debe tener una vara en la mano, Shemot 12:11. Mire todos los detalles que hay de Pesaj. Se debe tener la vara en la mano, el cayado. La vara en la mano representa la autoridad que tiene el creyente en el reino de Elohim por el nombre de Yeshua. Y en esto nosotros necesitamos en este Pesaj arrepentirnos y usar la vara, usar la autoridad, el poder que el Mashiach nos ha dado. Hoy el mundo necesita de nosotros, el mundo necesita nuestra oración. Las personas necesitan de nuestra oración. Todos estos detalles se veían en Pesaj. Es la Pascua de Adonai, es el Pesaj de Adonai, Shemot 12:11. Si seguimos a Yeshua de todo corazón, pasamos de muerte a vida, del juicio a la divina protección del Eterno. Es una rememoración, es una evocación, es una festividad para hacer memoria, como dice Shemot 12:14. Pesaj es una rememoración, es un recordatorio, es un tiempo para hacer memoria de todos los detalles con respecto al Cordero de Elohim. Y hay que acordarnos de dos asuntos aquí. Uno es que Elohim se acordó de nosotros. ¿Por qué usted hoy está en el Mashiach? Porque Elohim se acordó de usted. Elohim lo visitó. Elohim vino por usted. De hecho, dice que nuestro Padre tiene un libro de memorias. Malaquías 3:16. Y esto es diferente del libro de la vida. El libro de la vida es donde usted aparece porque ha aceptado al Mashiach, porque usted entró en este pacto con el Mashiach. Pero el libro de memorias es el libro donde el Eterno registra todo lo que usted hace. Es el libro donde se registran todas las obras de los creyentes, de aquellos que siguen a Elohim, de aquellos que sirven al Mashiach. Y debemos acordarnos que todo está registrado. Recuerda, por ejemplo, cuando los hermanos decidieron vender a Yosef a Misraim. Dice que ahí Reubén inmediatamente intervino y Rubén dijo, no lo matemos. Más bien pongámoslo ahí en el pozo. Esas fueron las ideas de Rubén. Pero en el pueblo dice que si Rubén hubiera sabido que el Eterno iba a escribir eso de él, ese pequeñito detalle, él hubiera hecho mucho más. Y nosotros debemos entender que hay un libro de memorias. Hay un libro de memorias donde se registran todos nuestros hechos. Y por eso debemos esforzarnos porque haya mucho que escribir. Veamos, por ejemplo, Shemot 32 y 33. Shemot 32. Ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado. Pero si no lo haces, te suplico, bórrame de tu libro que tú has escrito. Adonai le respondió a Moshe, aquellos que han pecado contra mí son los que borraré de mi libro. En Malaquías 3:16, que habla de este libro de memorias, entonces aquellos que temen a Elohim hablaron, todos a su prójimo, y Elohim puso cuidado y escuchó. Un libro de memorias fue escrito en su presencia para aquellos que temen a Adonai y reverencian su nombre. Ellos serán míos, dice Adonai, el León, en el día que yo nombre para una peculiar posesión. Yo escogeré entre ellos como un hombre escoge a su propio hijo que le sirve. Este libro de memorias, el Eterno lo tiene registrado para cada uno de sus detalles. Y entonces regresarán y discernirán entre los justos y los perversos, entre la persona que sirve a Adonai y la que no le sirve
a Él. Nosotros debemos acordarnos siempre del Eterno y, como dice Pesach, y todos estos detalles que presenta Pesach, para hacer las cosas rápidamente para el Eterno, no demorarnos en hacer la obra del Eterno. Pesach debe celebrarse a la caída de la tarde, a la caída del sol, como dice Devarim 16. Y esto fue cumplido perfectamente por Yeshua en su muerte. Debe celebrarse a la caída del sol, Pesach. Esto fue cumplido por Yeshua. Como vimos, que Él muere entre las dos tardes. Y esta festividad es el lugar donde Elohim pondrá su nombre. O sea, Él estará pendiente de todas estas fiestas donde le honramos. Y habrá un libro de memorias adicionalmente para todos aquellos que celebran esta festividad. Uno de los lugares donde el Eterno ha puesto su nombre es Jerusalén, como dice Reyes 21:4. Por eso Yeshua fue muerto en Jerusalén. No debía quebrarse ninguno de sus huesos porque era mandamiento de la festividad de Pesach. Shemot 12, 43, 46. No debía quebrarse ningún hueso de este cordero. Y en Yohanan 19:33 dice, no fue quebrado ninguno de los huesos de Yeshua cuando fue puesto en el madero. En Shemot 12, 25 al 28, miren esto aquí. Shemot capítulo 12, del 25 al 28. Cuando vengan a la tierra que Adonai les dará, como Él ha prometido, observarán esta ceremonia. Cuando sus hijos les pregunten qué significa esta ceremonia, digan, es el sacrificio de Pesach, pasar por alto, Pascua, de Adonai, porque Elohim pasó por encima de las casas de los hijos de Israel, en Misraim, cuando mató a los Misraimín, pero libró nuestras casas. Los hijos de Israel inclinaron sus cabezas y adoraron. Entonces los hijos de Israel fueron e hicieron como Adonai había ordenado a Moshe y a Aarón. Eso fue lo que hicieron. ¿Sí entienden esto? Dice que se debía explicar este servicio. A esto es que se le llama el Seder. Esto da la explicación de todos los detalles, de todos los puntos que tiene ya en sí la noche de la celebración. Y en Shemot 12, del 25 al 28, el Eterno ordenó que esto debía explicarse para las nuevas generaciones. Cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significa esta ceremonia? ¿Qué significa Pesach? Bueno, hay que explicar. Por eso es necesario explicar todos estos detalles, porque es parte de la ordenanza de la festividad. Ahora, Yeshua debe ver por qué Yeshua también explica este ceder. Es porque él está basándose en la Torá. Yeshua explicó cada etapa de la celebración cuando celebró el servicio de Pesach. Y es lo que está registrado tanto en el libro de Hillel, en el capítulo 22, del 14 al 20, donde está la explicación de Yeshua con relación al ceder de Pesach. Y luego en 1 Corintios 11, donde vuelve Shaul a explicar porque es parte de la festividad. Hillel 22, desde el 14. Cuando la hora llegó, Yeshua y sus emisarios se reclinaron a la mesa. Esto se explica en la ceremonia, ¿no? Que es la manera correcta de participar. Si hay una quejilá y hay varias familias, entonces se ubica un salón grande, como Yeshua está diciendo aquí, vayan a la casa de este Yehudí, él tiene un
un aposento alto, un salón grande, y ahí van a preparar todo esto. Entonces se ponen mesas, como en un restaurante. Se ponen muchas mesas con varias sillas, depende de la cantidad de miembros de cada familia, y se le asigna una mesa a cada familia, donde esté la esposa, el esposo, los hijos, las hijas, los padres. Cuando llegó la hora, entonces Yeshua y sus emisarios se reclinaron. Es la manera correcta de participar, porque es una fiesta para descansar, para relajarse en la presencia del Eterno. Y esto es muy importante, de reclinarse a la mesa, como descansar sobre la mesa. Bueno, lógicamente en ese tiempo las mesas eran mucho más bajas, ¿no? Y se sentaban era sobre el piso. Pero es la posición correcta aún en esto. O sea, todo esto tenemos que aprender. Y él les dijo: en realidad, intensamente he deseado que llegara este momento de dirigir personalmente este ceder y comer el Pesaj con vosotros antes de morir. Imagínense, es el Mashiach mismo el que nos está ahora enseñando esto. Y él está diciendo: en realidad, intensamente he deseado que llegara este momento de dirigir personalmente este ceder. Era la orden que había en Shemot, de explicar el ceder. Ahora Yeshua está dirigiendo este ceder, y por eso es tan importante conocer nosotros este ceder para poderlo celebrar. Intensamente he deseado que llegara este momento de dirigir personalmente este ceder y comer el Pesaj con vosotros antes de morir. Porque les digo que en verdad no lo celebraré de nuevo hasta que les sea dado el significado completo en el reino de Elohim. Imagínense lo que tenemos que aprender. Si se completará en el reino. Por eso necesitamos cada día cavar, cada año cavar y cavar, para descubrir muchas más cosas de la festividad de Pesaj, como Yeshua lo enseña. Porque les digo que en verdad no lo celebraré de nuevo hasta que les sea dado el significado completo en el reino de Elohim. Entonces, tomando una copa de vino, pronunció la verajá y dijo: tomen esto y compártanlo entre ustedes. De esto hay muchas maneras de celebrar, ¿no? Con relación al vino. Hay muchas comunidades que lo celebran así como lo está haciendo el Mashiach aquí: una copa para ser distribuida. O sea, la copa pasa de mano en mano, lógicamente. Cada vez que se bebe, pues se limpia el borde de la copa. Otros lo hacen en copas individuales, copas pequeñas individuales. Y Yeshua tomó una copa de vino, pronunció la verajá, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagafen, que es la bendición sobre el vino. Esto se hace en el pueblo y Yeshua la hace también aquí. Porque les digo que desde ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que el reino de Elohim venga. Él también vendrá y celebrará esto. Uno puede decir: tremendo, maravilloso, cuando hayamos aprendido a hacerlo de manera correcta. Y de pronto el Mashiach le diga ahí a Iber, a Julano de tal, a ver Jesús Antonio, a ver Julio, para que preparen este ceder. Eso sería un privilegio, pero necesitamos hacerlo bien, de tal manera que satisfaga, y como dice Yeshua, entender el significado completo de esto. También tomando el pan, Lejen pronunció una verajá. La verajá es la que está en Meir, que aparece también con relación al pan. Lo partió y le dio a ellos diciendo: esto significa mi cuerpo que es entregado a favor de ustedes. De ahora en adelante celebren esta fiesta de Pesaj en memoria de mí. Entonces esto es importante. No debemos celebrar solo para recordar la salida de Misraim. Eso lo celebra Yehudá. Nosotros tenemos el Cordero de Elohim.
Y Yeshua está diciendo, de ahora en adelante, miren lo que él dice, de ahora en adelante, celebren esta fiesta de Pesaj en memoria de mí. Entonces no podemos decir, no, muchos dicen que no hay que celebrar. No, yo le escucho las palabras del Mashiach y hago lo que él me dice. De ahora en adelante, celebren esta fiesta de Pesaj en memoria de mí. Entonces ya no lo hacemos haciendo memoria del Cordero de mi reina, hacemos memoria del Cordero de Elohim, del Cordero de Pesaj, nuestro Pesaj. Él hizo lo mismo con la tercera copa después de la comida, diciendo, esta copa es el nuevo pacto ratificado por mi sangre, que es derramada por ustedes. Cuando nosotros vemos el ceder aquí, Yeshua tenía todo lo que se había dicho en el libro de Éxodo. O sea, en este ceder del Mashiach, ahí había el cordero asado, ahí había pan sin levadura y pan con levadura en esa noche. Había hierbas amargas, había una vasijita con agua con sal, que también se usa para mojar las hierbas amargas. Todo esto porque era parte de la celebración. Y había cordero en abundancia, o sea, había mucha comida de cordero. Había pan y había vino. Y también había bastante vino porque se toman en algunas comunidades 4 copas de vino llenas y en otras 5 copas de vino llenas. Aquí está hablando de la tercera copa, que es la copa de la redención. Hoy, como les decía, hoy no se come cordero en Pesaj. Usted puede comer cordero en cualquier época del año y la carne de cordero es kosher, deliciosa, pero para Pesaj no se acostumbra. ¿Por qué? Porque nosotros de verdad tenemos al Cordero de Elohim, que es el Mashiach. Lo tenemos en esta celebración en pleno y estamos haciendo memoria de él. El pan es un recordatorio, el vino es un recordatorio de él, de su persona, del verdadero Cordero de Elohim. Y él nos está diciendo, de ahora en adelante celebren esta fiesta de Pesaj en memoria de mí. En 1 Corintios, capítulo 11, desde el 23, habla de la institución del ceder de Pesaj del Adón, porque aquí se está instituyendo este ceder de una manera muy nueva, en una dimensión maravillosa. Y desde el verso 23 dice, porque lo que he recibido del Adón, recuerda que Shaul recibió esto directamente del Eterno, él no fue uno de los talmidín que anduvo con el Mashiach en su ministerio en la tierra, pero él fue a Arabia, donde está el monte Sinaí, y estuvo mucho tiempo ahí, y ahí él recibió mucha revelación. Y él dice, porque lo que he recibido del Adón es lo que les enseño a ustedes. Que el Adón Yeshua, en la noche que fue traicionado, tomó pan. Aquí vuelve a aparecer la palabra lejen. Después que había pronunciado la verajá, lo partió. Y dijo, este es mi cuerpo que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Entonces mire el orden que está diciendo aquí Shaul. El orden es primero el pan y luego el vino. Después que había pronunciado la verajá, lo partió y dijo, este es mi cuerpo que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado y dijo, esta copa es el nuevo pacto efectuado por mi sangre. El nuevo pacto es para Israel y Yehudá. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Aún la festividad de Shabbat, por ejemplo, donde hay pan y vino presente, muchos se dejan llevar por la corriente del judaísmo normativo y dicen, no, en Shabbat nosotros no hacemos memoria del Mashiach. No, pues es que mire lo que él dijo. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. ¿Y por qué no si él es el Adón del Shabbat? Hacemos memoria de manera especial en Pesaj, pero donde usted vea pan y vino, y Yeshua dijo, hagan memoria, eso es en memoria de mí.
Recuerda que pan y vino es del orden de Melquisedec, es del orden divino. El primero que hizo esto fue Melquisedec con Abraham. Por tanto, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Adón hasta que él venga. Proclaman la muerte del Adón hasta que él venga. Entonces Yeshua explicó con detalle la celebración y la estableció de tal manera que dijo: de ahora en adelante ustedes van a celebrar Pesaj en memoria de mí. ¿Por qué? Porque Él es el Cordero de Elohim. Y el pan siempre lo va a representar y el vino lo va a representar, mostrando que estos son los símbolos más importantes. No hay el Cordero físico, porque nosotros tenemos al Cordero de Elohim. O sea, no es que no haya Cordero, es que Él es el Cordero de Elohim. Y Él es el celebrado y es el recordado y es en quien hacemos memoria, de quien hacemos memoria. Entonces, esto era uno de los mandamientos del servicio de Shemot 25-28, donde se debía explicar. Por eso Yeshua, Él dice: yo intensamente he deseado esto. Ahora explicarles, hacer este ceder yo mismo y establecerlo. Hermano, esto es demasiado importante. Este ceder hecho por el Mashiach. Ahora, los egipcios fueron despojados con la salida del pueblo. Fueron despojados de todas las cosas valiosas. Shemot capítulo 12, desde el verso 31, dice: Él mandó a llamar a Moshe y a Aarón por la noche y dijo: levántense y dejen mi pueblo, ambos, ustedes y los hijos de Israel, y váyanse, sirvan a Adonai, como han dicho. Lleven ambos sus rebaños y sus manadas, como ustedes dijeron, y váyanse de aquí, pero bendíganme también. Los Mizraimim presionaron para mandar a los hijos de Israel fuera de la tierra rápidamente, porque ellos dijeron: de lo contrario todos estaremos muertos. El pueblo cogió su masa antes de que se leudara y envolvieron sus tazones de amasar en sus ropas sobre sus hombros. Por eso viene matzá, el pan no leudado. Los hijos de Israel habían hecho lo que Moshe había dicho. Ellos habían pedido a los Mizraimim darles joyas de oro y plata. Y Adonai había vuelto a los Mizraimim tan favorablemente dispuestos hacia los hijos de Israel que ellos les dieron lo que habían pedido. Así ellos saquearon a Mizraim. Pesaj es para despojar a Mizraim. Fue en Pesaj que el reino de Hasatán fue despojado, que Hasatán fue despojado de todo su poder, que Hasatán fue despojado de toda su investidura, que los ejércitos de Hasatán fueron despojados por el Mashiach. Cuando Yeshua descendió a las partes internas de la tierra, o al infierno, como dicen muchos, pero el infierno entendido desde lo que es en sí la palabra. La palabra infierno no significa fuego y llamas. La palabra infierno es una palabra latina y significa partes internas o el interior, lo que hay dentro de la tierra. Entonces, este despojo de el pueblo de Israel, de todas las riquezas de Egipto, pues habla de cómo Yeshua despojó a Hasatán cuando él descendió a esas partes donde él tenía el control. Y él lo despojó, tomó las llaves de la muerte, tomó las llaves del Hades, abrió todas las puertas en el interior de la tierra y luego resucita victorioso. Él resucitó porque él despojó y destruyó todos estos lugares, rompió todas estas cadenas y liberó a todos estos prisioneros. Entonces es un recordatorio de la victoria del Mashiach sobre el reino de Hasatán.
Y usted y yo tenemos esta autoridad para despojar a Hasatán, para vencerlo, como dice Apocalipsis siempre. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Por qué? Porque fue por medio de la muerte, por medio del derramamiento de la sangre, que Hasatán fue despojado de todo su poder, de toda la autoridad. Fue despojado y sacado de todos los lugares que él había cerrado y encadenado y había puesto cerrojos, pero todo eso fue vencido. De tal manera que hoy Yeshua dice que él tiene las llaves de la muerte y tiene las llaves del Hades. Él despojó y destruyó todo el imperio de Hasatán. Entonces, mis hermanos, nosotros necesitamos entender este Pesaj a la luz del Mashiach, a la luz de toda la obra del Mashiach, como lo estamos analizando para poder entender el Pesaj de Yeshua. Por eso Shaul está diciendo: celebremos la fiesta porque nuestro Pesaj, que es el Mashiach, ya fue sacrificado. Y por eso necesitamos entender Pesaj en esta dimensión, en la dimensión de la obra cumplida del Mashiach. Como él mismo dijo al final de su vida: todo está terminado. He terminado, he acabado, consumado es.